Bueno, vamos a hablar un poco de salud y ya volvemos. Estamos en comunicación con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Pues yo casi a diario te molesto para preguntarte si entramos en una meseta, si bajó, si subió o cómo lo estás viendo. Ahora que ya pasó esa fecha que firmabas vos de septiembre, ¿qué podemos analizar de cómo está la provincia en las últimas semanas? Bueno, la situación general del país está entre estable en cantidad de casos, pero con una distribución distinta como venía antes, ¿no? En la provincia sucede lo mismo. Hoy tenemos 15% de los casos de la provincia son del interior. La cantidad de casos está bastante mantenida, pero está migrando hacia el interior de la provincia lentamente. Mantenida muy arriba. Esto es un parámetro preocupante porque hay todavía un porcentaje muy grande de la población que no se enfermó, es decir, hay mucha gente que se puede enfermar si aumentan el contacto entre las personas. Se mantiene un cierto grado de estabilidad que podría ser que sea el antesala a un descenso de los casos, siempre y cuando no hagamos nada que empeore la situación. Y en el interior, un aumento de los casos en algunos lugares importantes, Mar del Plata principalmente, pero Bahía Blanca, Tandil, Junín, Olavarría, hay muchos lugares donde están aumentando los casos, que llama también a ponerse a trabajar un poco más en reducir esa cantidad de casos. Creo que estamos en un momento de la epidemia que si hacemos un trabajo serio podemos bajar los casos en la provincia de Buenos Aires especialmente. ¿Y qué sería hacer un trabajo serio? Y en principio, yo creo que tenemos que trabajar la ansiedad y el deseo de ir recuperando algunas actividades que no son factibles, que no se ha visto en muchos países del mundo que cuando se instalan muy rápido, por ejemplo, actividades escolares o gastronómicas o culturales, se producen contagios, o las deportivas, que de hecho ya tenemos experiencias en Argentina también, que eso hay que esperarle un poquito más, que bajen los casos para poder instalarlo. Yo a eso me refiero con el trabajo serio. El trabajo sanitario, el del servicio de salud, lo estamos haciendo muy bien. Estamos haciendo, hasta hemos hecho 15.000 test de PCR por día, 110.000 llamados telefónicos a los contactos estrechos. Tenemos los hospitales que están trabajando muchísimo, pero que están suficientes en todos los distritos con capacidad de atención. Es decir, la parte sanitaria está bien. Me parece que la parte social, de organización, tenemos que todavía tener un poquito más de paciencia y reducir primero los casos antes de después permitirnos algunas aperturas. Entiendo yo que es la gran tensión del momento y en la provincia lo que sucede es que algunos intendentes no quieren esperar y trabajar en conjunto y pretenden hacer cosas por separado. Uh-huh. Ahora, hay cosas. Yo el otro día hablaba con un intendente de la costa, que él me decía, bueno, si me habilitaran desde noviembre yo podría tener más espacio para dividir el turismo y que no se me agrupe todo en enero y febrero. ¿Esas cosas se piensan? Estamos trabajando mucho con la costa, hicimos como una especie de espacio, de ámbito con todos los intendentes que tienen la costa y principalmente fuerte temporada de verano, para organizarnos, para poner un protocolo de trabajo más o menos coherente. Yo creo que podría llegar a ser algo de expandir en el tiempo y de reducir la cantidad de personas que van y vienen por ahí, que las personas que van se queden más tiempo, pero que no haya tanto ida y vuelta. Esas son cosas que se podrían pensar. Ahora, en la costa en este momento es uno de los principales focos de contagio de la provincia. Lo que yo creo que tenemos que hacer muy fuerte es, primero, trabajar de acá hasta que empiece la temporada en anular los casos, que no haya más casos en el distrito de la costa, y después, cuando empiecen a recibir las personas, trabajar con protocolos, con mucha seguridad y seguramente con alguna restricción respecto de lo normal, pero primero que bajar los casos localmente. Lo que no me parece que pueda ser posible es que la gente vaya a un lugar que tiene un brote. Eso me parece que hay que reducirlo antes. Uh-huh. Hoy creo que, si no ha cambiado eso, el último dato que yo había visto es que la circulación está reducida más o menos en un 40%. ¿Reducida con respecto? Circulación de los autos, sí, está reducida. A la normalidad. Yo lo que digo es que vos hoy estás en una estabilidad que quizás, como vos decís, se convierta en una caída pronto con este nivel de circulación. Si vos empezás a agregar actividades, como hicieron, por ejemplo, en Europa,
subís la cantidad de circulación, te cambia la ecuación entre la cantidad de gente que hay en la calle y los inmunizados, y rápidamente empezamos con los casos de nuevo, ¿o está mal lo que digo? No, sin duda, ese es el razonamiento, y por eso yo estoy seguro que no es cuando deja de subir abro, sino que cuando bajan abro, porque si no, cada vez que deja de subir se hace algo para que vuelva a subir, que es abrir más actividades, que tengan más circulación y que generen más contagios. Si nosotros bajamos, además es un tema casi de probabilidades, si uno baja la cantidad de contagios, cuando abre es menos riesgoso, porque hay menos probabilidades de que el que sale a la calle se encuentre con el virus. Hoy estamos en un momento de muchísimos casos, entonces hay que primero bajarlos y después abrir. Claro. Ahora, en Europa lo habían bajado muchísimo y de todas maneras hubo un rebrote. No sé si llamarlo rebrote. Sí, no, tal cual. La enfermedad es una enfermedad muy contagiosa. El porcentaje de la población que se había inmunizado allá, o incluso que se inmunizó acá, es bajo. Vos pensás que en episodios que fueron muy llamativos, como el de Villa Azul, nosotros hicimos un estudio de seroprevalencia posterior al brote tan grande que hubo y nos dio 14%. Entonces, quiero decir, si en un barrio donde hubo tal cantidad de casos, hubo una intervención como la que tuvimos que hacer, si se acuerdan, tuvimos que cerrar el barrio, asistir a toda la población, que fue en simultáneo cuando pasó de la Villa 31 de Cava, y nosotros logramos hacer el trabajo y terminó en 14%, y para tener una idea, en la 31 terminó con un 55% de seroprevalencia de contagiados en el barrio. Con lo cual, esto que pasó en Azul se podría haber por lo menos triplicado sin que por eso se acaben los contagios. Hay que hacer una intervención muy grande. Entonces, el porcentaje de población que tenemos para que se pueda contagiar es muy, muy grande. En Europa lo que se vio es eso, que habían reducido cuando empezaron a abrir de vuelta, abrieron los vuelos, abrieron varias actividades, volvió a entrar el virus y se produjo. En muchos países la segunda ola es mucho más grande que la primera. ¿Es cierto que es menos agresivo, que hay menos letalidad, o tiene que ver con otros factores como que por ahí el sistema sanitario ahora está mejor preparado? No, el virus parece ser exactamente el mismo. Las modificaciones que ha recibido, las mutaciones, no son significativas. La tasa de letalidad en la población que en Europa fue la principalmente afectada porque no estaban preparados, porque estaban en actividad, tiene la misma letalidad acá que tuvo allá, y la letalidad es bastante alta. Lo que sucede es que los adultos mayores en América Latina y en Argentina en particular son los que más se cuidan. Y si hay un gráfico que a mí me impresiona mucho, que nosotros hacemos y mostramos habitualmente, que si uno ve la cantidad, la población más contagiada tiene entre 20 y 50 años, pero los fallecidos tienen entre 50 y 80 años. Y uno ve como si fueran dos montañitas uno al lado de la otra, de la generación de los hijos que se enferman y los padres que se mueren. Me parece que también es muy fuerte, porque son mucho menos los que se enferman de los adultos mayores, pero son más los que fallecen, y me parece que también habla de la responsabilidad intergeneracional que tenemos que poner arriba de la mesa para explicar lo que está sucediendo. Cuando llegue la vacuna, ponele que llega y primero vacunás al personal sanitario, personal esencial y las personas de riesgo. ¿Se termina el problema ahí? ¿O vas a tener todavía un tiempo en donde vamos a seguir conviviendo y teniendo que mantener el distanciamiento social, el barbijo y todo? ¿Cuándo termina con la vacuna esto? Bueno, es cierto que un porcentaje significativo de las personas internadas en terapia intensiva y graves tienen menos de 60 años, no tienen antecedentes patológicos, y todos los días vemos fallecidos que no son personas de riesgo. Así que si nosotros vacunamos solamente al personal esencial y los adultos mayores, o las personas con riesgo, seguramente reducimos fuertemente la letalidad, seguramente desestresamos fuertemente el sistema de salud, pero la enfermedad y la epidemia va a seguir dando vueltas. Si uno quisiera o intentáramos bloquear la pandemia rápidamente, habría que ir a buscar un porcentaje de vacunación más grande, como se busca cuando vacunamos, por ejemplo, para evitarle el sarampión, que estamos cerca del 90% de vacunación de toda la población. Así que iremos seguramente en la búsqueda de esto, pero primero, priorizadamente, en la población de mayor riesgo. Pero eso va a tardar, vacunar a claro, todos. por eso hacemos primero la de mayor riesgo y después seguimos con el resto. Uh-huh. Y una vez que estés vacunado, viste que en la gripe vos te vacunás y una gripecita te agarrás igual. Sí,
Sí, hay que ver qué va a pasar con la vacuna todavía. Y también son algunos de los riesgos que tiene que estemos acelerando tanto los tiempos. ¿Cuál va a ser la eficacia? Lo que sabemos es que produce anticuerpos, que los anticuerpos son neutralizantes, quiere decir que el anticuerpo destruye la capacidad de la bacteria, del virus de ingresar a las células, pero no sabemos si no va a haber una enfermedad, posiblemente la enfermedad de las vías aéreas, porque no me quiero meter demasiado técnico, pero el virus ingresa en general por vías aéreas y entra a nuestra mucosa de la nariz y de la faringe, ¿no? Se produce ese cuadro de anomia, de faringitis. Después tiene un segundo momento donde sale de estas células y se va para todo el cuerpo y se produce la neumonía y todos los cuadros más graves. En primera instancia es más factible que evitemos esa segunda parte, y si tenemos una buena producción de anticuerpos, hay que ver cada vacuna cómo funciona, quizás se puedan producir anticuerpos que se secretan, que están en la mucosa y que ayuden a evitar la primera parte. Pero no sería un problema que tengamos el resfrío. Lo mejor sería que logremos evitar la segunda cosa. Lo que no sabemos bien es con vacuna, sino cuánta presión va a haber para que haya mutaciones, y quizás, y esto es una hipótesis que no lo sabemos, pero quizás tengamos que convivir con un coronavirus estacional, sin este tipo de gravedad, que vaya produciendo todos los años alguna molestia, y que haya que quizás pensarlo como con la gripe, que hay que vacunarlo todos los años. Esas son todas hipótesis de trabajo, no lo sabemos. ¿Y qué expectativa tenés de cuándo nos vamos a vacunar? Que esa es la gran pregunta, ¿viste? Sí, y está todo el mundo corriendo atrás de esta discusión, porque además se pone en discusión los modelos generales de la ciencia, ¿no? Hay sucesos que se vieron en el mundo, especialmente, por ejemplo, con el ébola, te acordarás que es una enfermedad respiratoria muy, muy grave, y que se hizo una vacuna muy rápido y se empezó a utilizar antes que se apruebe. Es un ejemplo donde la vacuna, en fase 2 terminada, digamos, se logró pasar a uso en la población y ayudó a cortar esa enfermedad que realmente era muy peligrosa. Se está discutiendo, la discusión en todos los lugares del mundo, en todos los principales medios de comunicación, los gobiernos, las empresas, sobre cuánto se puede acelerar la fase 3 y que siga siendo seguro. Están todas las empresas muy seriamente trabajando, las farmacéuticas públicas o privadas, en compartir la información, en tener mucha información abierta para que sea auditable por todo el mundo, porque están intentando achicar los tiempos al máximo posible. Lo que parecía ser fines del 2021 pasó a ser principio del 2021, y ahora se están discutiendo en varios lugares la posibilidad de que sea fines de este año. Todavía a pesar de que uno dice fines de este año no falta nada, todavía hay que ver cómo evolucionan estas semanas, y si esto sigue bien, quizás antes de fin de año haya algunas novedades en el mundo. Hay que ver si nosotros logramos tener de eso, aunque sea una primera parte yo diría para el equipo de salud y para alguna parte de la población, pero bueno, todo eso está en discusión a nivel mundial. Hay que ver, sinceramente estamos todos no solo muy ansiosos, sino además muy, muy preocupados, estudiando mucho, discutiendo con todos los especialistas, a ver si hay un acuerdo científico respecto de hasta cuándo avanzar. La verdad que es el gran tema a nivel mundial, y yo creo que también es interesante que son muchos públicos, privados, occidentales, orientales, de todos lados, los que están desarrollando la vacuna, y eso lo pone un poco más optimista el escenario, no es que dependemos de uno o dos desarrolladores. Claro. Nicolás Crepla, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias.